programada para el día de hoy. Todos tienen ya su agenda. Estamos con los delitos contra la seguridad pública. Es el último grupo de delitos respecto de lo que el código denomina delitos contra la seguridad colectiva. Es decir, la seguridad pública es parte de la seguridad colectiva, que fueron los delitos que estuvimos viendo en la clase anterior. Entonces vamos a hacer un examen, pues, de estos delitos que obviamente son importantes, sin embargo, tampoco tienen la trascendencia en la vida, pues, jurídica forense del país, pues como los delitos contra el patrimonio, contra la vida. Son delitos que de alguna manera revisten especial importancia, lo van a ver ustedes, pero que no trascienden en nuestros tribunales de justicia. Bien, dentro de los delitos contra la salud pública, estamos en el artículo 301 en adelante, tenemos la propagación de enfermedad. Este tipo es bien importante por lo que dice y el traslape que puede haber en un momento determinado con algún tipo de lesión que ya vimos al principio del curso, cuando estuvimos viendo delitos contra la vida y la integridad de la persona. Veamos qué dice el 301. Dice quien de propósito, es decir, con mala fe, con propósito deliberado, con plena capacidad y conciencia de lo que está haciendo, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Quien de propósito, con mala fe, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Recuerdo que en una oportunidad que estaba abordando este mismo tema y empezaba a estar de moda el VIH, el SIDA, hace pues ya muchos años, algunos años. Entonces la pregunta era si alguien que está plenamente consciente y convencido sabe pues que padece de el VIH, SIDA, y sabiéndolo, tiene relaciones sexuales con otra persona. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el delito, si es que hay algún tipo de delito? La discusión fue muy importante y la traigo a cuenta por lo siguiente. Es decir, estos son delitos de peligro. Recuerdan que se los expliqué en la sesión pasada, de peligro. Es decir, que no necesariamente tiene que haber un daño a la persona. Si alguien sabe que es VIH positivo y tiene relaciones sexuales con otra persona, no, obviamente no diciéndole nada, la pregunta es si se comete este delito o no. Es decir, no importa si se dio o no se dio el contagio, esa es otra cosa. Puede ser que el contagio no se haya dado y que nunca se va a dar, pero puede ser que sí, eso no importa. Acá lo que dice es quien de propósito, aquí hay mala fe, propagar una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Aquí estamos hablando de una persona que sabe que padece del VIH, pero en aquel momento que esto principiaba, la discusión era
que mucha gente, pues, que se sentía afectada, eh, pues, con mala fe lo hacía. O sea, si yo estoy mal, no solo yo, que también los demás. Y recuerdo que me llevaron un caso en aquella oportunidad a la facultad. Eso fue en Estados Unidos, donde, pues, una persona, era un varón moreno, pues, iba en, en un metro, un bus, y él se sacaba sangre y le inyectaba así al azar a otros. Él era VIH positivo. Entonces, la discusión era realmente ahí, pues, casi que la misma que tenemos acá. Pero vean lo que dice el 301. Pero si ustedes regresan a lo que estuvimos estudiando en el 151, que fue cuando empezamos el Derecho Penal 2, delitos contra la vida e integridad de la persona, el 151 está dentro de las lesiones y dice contagio de infecciones de transmisión sexual. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiere a otra persona al contagio, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Si la víctima fuera menor de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva, la pena se aumentará en 2/3 partes. Vean lo que dice. Quien a sabiendas que padece de infección de transmisión sexual expusiere a otra persona al contagio. Tampoco este artículo está describiendo que tiene que darse la transmisión o la enfermedad en el sujeto pasivo. Aquí esto también es un delito de peligro. Basta con que se exponga. La pregunta a ustedes en relación a lo que estoy planteando ahorita es si estamos frente a un delito de contagio de infecciones de transmisión sexual o estamos a un delito de propagación de enfermedad. ¿Se los resuelvo o se los pongo para el examen final? Ustedes lo deciden. Ya les estoy diciendo algunos casos que estoy poniendo. Y vean, hablo ya del final porque ya la próxima semana tenemos los segundos parciales. Y como les decía, después de esto solo nos quedan los delitos contra la fe pública. Terminando los exámenes segundos o parciales, en un par de clases más estamos finalizando nuestro programa. Por eso les decía que de repente para el final. Pero ahí tienen ustedes un caso que es bien importante, porque eso sí, afortunadamente, pues no trascienden los tribunales, pero sí se puede dar, pues. Gente que a estas alturas sabe que tiene una infección de transmisión sexual, obviamente que quizás la más delicada y que ya pasó de moda, pero sigue existiendo, con bastante, hay un alto índice pues de personas que padecen, que afortunadamente pues ya esto se controla mejor desde el punto de vista médico, pero puede ser que alguien que sepa, que está claro, porque incluso está tomando medicamentos todos los días porque está vivo, mantiene o tiene relaciones sexuales con otra persona sin decirle nada. La pregunta es, ¿estamos ante una propagación de enfermedad del 301, que es un delito contra la salud pública, o estamos ante un delito de contagio de infecciones de transmisión sexual? Analicen ustedes las dos posibilidades. Les recomiendo algo para resolver el problema, como siempre lo he dicho. Aquí mucho tiene que ver la conducta, la actitud del sujeto activo. Es decir, se necesita de que exista un propósito deliberado para eso. Un propósito deliberado. En el 301 claramente dice quien de propósito, pero en el 151 dice quien a sabiendas que padece de infección
de transmisión sexual. Vean, por eso les digo. Es decir, las posibilidades en ambos casos, como que hubiera un traslape, pues, en una situación de esta naturaleza. Sin embargo, habría que ver cuál es la conducta, porque, como lo estoy explicando, vean, en los dos tipos debe haber propósito. Es decir, debe haber conciencia. El sujeto activo sabe que padece y, sin embargo, expone a la otra persona, porque lo expone solo con tener relaciones sexuales sin decirle nada, pues, y sin usar ningún tipo de, de, de barrera, pues, que pudiera prevenir esto. A ese 301 se adicionó el 301 bis y dice disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Eso es otra cosa diferente. Para lo que le estaba diciendo, tienen que hacer un análisis de los dos tipos penales. Es más, es importante la fundamentación doctrinaria, la fundamentación legal y el razonamiento que ustedes hagan. Depende del caso, cómo se les plantee. Pero ahí ven ustedes que podría haber un traslape. Ahora, en cuanto al 301 bis es otra cosa. Dice, quien participe en cualquier acto ilegal, eso vale la pena, en cualquier acto ilegal que conlleve la extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres. Pero aquí estamos hablando quien participe en cualquier acto ilegal. Eso implica un propósito deliberado. Acabamos hace algunos días de tener un caso en la legislación en nuestro país. Ustedes probablemente se enteraron también por la prensa, como nos enteramos, de un cirujano que extrajo el riñón equivocado, pues a una paciente. Por cierto que se declaró culpable, la semana pasada, antepasada, se le condenó y se le puso pues al declararse culpable, aceptar la responsabilidad, pues hubo un beneficio en la imposición de la pena, pero sí hubo una suspensión. Es decir, la pregunta es si estamos ante una disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. En ese caso, no. Porque aquí dice quien participe en cualquier acto ilegal. La discusión en ese caso era si el acto era ilegal o no. Es decir, un acto ilegal obviamente es cuando el propósito deliberado es la extracción con el fin de suministrar, comercializar o utilizar órganos y tejidos humanos. En ese caso, digamos, fue un caso culposo por imprudencia o por negligencia o por impericia incluso en la práctica de la cirugía. De tal manera que no es un caso pues de tal naturaleza tan gravoso como lo que estamos planteando acá. Eso es otra cosa que muchas veces se da en la práctica médico-quirúrgica y pues que afortunadamente todos esos casos como en la práctica médico-quirúrgica pues casi el 100% son culposos, o sea, quien actuando legalmente, por negligencia, imprudencia o impericia, lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado, que no es este caso, porque aquí claramente el 301 habla de quien participe en cualquier acto ilegal. En cambio, en los casos culposos, el sujeto siempre actúa legalmente. Muy bien. En el 302 dice envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia o medicinal. Eso es otra cosa. Quien de propósito, otra vez vean el dolo, envenenare, contaminare o adulterare de modo peligroso para la salud, agua de uso común o particular o sustancia alimenticia o medicinal destinadas al consumo. Lo que quiero que se den cuenta es que acá, siendo delitos de peligro,
contra la seguridad colectiva, lo que se está castigando es el propósito o la mala fe de envenenar, contaminar o adulterar el agua. No importa si se produce un resultado dañoso o no, eso es otra cosa. ¿Qué pasa si a consecuencia del envenenamiento o contaminación de agua muere una persona? Ahí estamos entre otras cosas. Pero aquí estamos ante una situación en que lo que el Código Penal está previendo, o el Estado, mejor dicho, a través del Código Penal, es alguien que con mala fe envenenar, contaminar o alterar de modo peligroso para la salud el agua, dice, de uso común o particular a sustancia alimenticia. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas entregare al consumo o tuviere depósito para su distribución agua, sustancias alimenticias o medicina adulterada o contaminada. Muy bien. Luego en el 303, elaboración peligrosa de sustancias alimenticias o terapéuticas. Quien elaborare sustancias alimenticias, alimentos o terapéuticas, o sea, con medicinales, en forma peligrosa para la salud. Igual sanción será quien a sabiendas comerciare con sustancias nocivas. Vean que son delitos de peligro. No está diciendo si se causa un daño por esto. Esto habría que analizar otro tipo. Aquí solo están hablando de la elaboración peligrosa de sustancias alimenticias. Y luego, pues, hubo una modificación, o mejor dicho, ampliación del 303 en el 2009. Y ahí se adicionaron el 301 bis, disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Quien participe en cualquier acto ilegal, otra vez, que conlleve extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos. Está hablando de un acto ilegal, o sea, no es lo que comúnmente puede darse en la práctica médico-quirúrgica, que son casos culposos donde se actúa legalmente. Aquí son actos totalmente ilegales. En el 302 dice envenenamiento de agua o de sustancia alimenticia medicinal. 303 bis, perdón, les había tenido el 301 bis. El 303 bis, elaboración peligrosa de sustancias alimenticias. Quien elaborare sustancias alimenticias en forma peligrosa para la salud será sancionado. Si ustedes se dan cuenta, todos estos tipos penales son de peligro. Es decir, se está hablando de adulteración de medicamentos, por ejemplo, 303 bis, quien adulterare medicamentos. Es decir, pero no está hablando qué pasa si, como a consecuencia de la adulteración, se produjera la muerte o la lesión grave de una persona. Es decir, basta con que se adultere el medicamento para que el delito pues se concrete. El 303 ter, producción de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos y material médico quirúrgico falsificado. Quien en forma fraudulenta produzca, manufacture, fabrique, acondicione, envuelva, empaque y o etiquete medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos o material médico quirúrgico con respecto a su identidad o marca para aparentar que son productos originales. Es decir, acá incluso va más allá, pues acá ni siquiera se está poniendo en peligro porque el medicamento pues no está adulterado. Está hablando de que lo que se adultera es la etiqueta, donde se vende un producto pues como que fuera original, siendo pues un producto que no es el originalmente
autorizado para la venta. Si este delito fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica, una empresa, buscando beneficio para esta, además de las sanciones penales y pecuniarias aplicables a los participantes del delito, se cancelará la inscripción de la persona jurídica del registro mercantil. Es decir, además de las penas que son personales para quien participe, también se alcanza pues a la entidad jurídica que se refiere. Si el profesional fuera el profesional universitario que tiene bajo su dirección técnica un establecimiento farmacéutico, se le sancionará además con inhabilitación especial. Este es en el caso de que fuera pues un químico farmacéutico en este caso. Si a consecuencia del hecho se produjere o agravare la enfermedad de alguna persona, aquí ya está hablando de la agravación de la responsabilidad penal, si a consecuencia de lo que estamos hablando se produjere o se agravare la enfermedad de alguna persona, la pena será de 6 a 15 años de prisión, y si como consecuencia del mismo resultara la muerte de alguna persona, será sancionada conforme a las penas establecidas en el delito de homicidio, contemplado en el 123 del Código Penal. O sea, de una vez está hablando claro que si fallece la persona, pues tendrá que ver pues con los delitos de homicidio. ¿Por qué? Porque estos delitos, tal y como los dicho, son delitos de peligro. Igual el 303 cuater, distribución y comercialización de medicamentos falsificados, productos farmacéuticos falsificados, dispositivos médicos, material médico quirúrgico falsificado. Aquí está hablando de todos estos tipos de sustancias que son falsificadas y hace la misma descripción. Quien almacenare, distribuya, importe, exporte, comercialice, transporte, venda, dispense o ponga a disposición del público por cualquier medio, incluyendo los electrónicos, ahora con esta facilidad, ¿no? O informáticos, medicamentos, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, material quirúrgico, que ha sido producidos, manufacturados, fabricados, empacados, envueltos, acondicionados y o etiquetados en forma fraudulenta, o sea, que no son originales, con respecto a su identidad y marca, para aparentar que son producto original. Están sancionados de 6 a 10 años y multa de 1,000 a 200,000 quetzales. Si el delito fuera cometido por empleados o representantes legales de una persona jurídica, una empresa, buscando beneficio para esta, además de las sanciones pecuniarias, se aplicará, se cancelará la inscripción, igual que el artículo anterior. Y luego, exactamente igual, si a consecuencia del hecho se produjere o agravare la enfermedad de alguna persona, la pena será de 6 a 15 años. Y si a consecuencia del mismo resultare la muerte de una persona, será sancionada conforme lo establecido en el delito de homicidio. Como les digo, esto es porque acá pues se trata de delitos de peligro. Esa parte que una persona con el fin de darle muerte a otra le vaya a suministrar un medicamento equivocado o falso o alterado. Pero si el fin es darle muerte, eso es un asesinato. Aquí no estamos dentro de los delitos de peligro. Estos son delitos de peligro. Igual el 303 quinques, establecimientos o laboratorios clandestinos. Y se refiere pues a quien dirige, explote, aprovechar y utilizar en un establecimiento, lugar, sitio, laboratorio, contenedor, vehículo sin contar con las autorizaciones, licencias o permisos de las autoridades sanitarias correspondientes para producir, manufacturar, fabricar, empacar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ustedes pueden hacer el análisis de todo lo que dice el artículo. Luego, pues ya pues, veamos el 304, que se refiere al expendio irregular de medicamentos. Quien estando autorizado para expendio de medicamentos, los suministrare sin prescripción facultativa. Esa es otra cosa. Es decir, sí hay autorización para vender o dar medicamentos, pero hay medicamentos que requieren, obviamente, una prescripción facultativa. Tal es el caso
pues, de los ansiolíticos, de los antibióticos ahora, que no se le pueden vender a cualquiera, sino tienen que tener receta. Si no es así, pues es un expendio irregular. El 305, contravención de medidas. Esta es una ley penal en blanco. Veamos. Quien infrinja las medidas dispuestas por la ley o las adoptadas por autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia de una plaga vegetal o de una epizootía susceptible de afectar a los seres humanos será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley, pero no está diciendo qué medidas son las que hay que infringir, es las impuestas por la ley. Entonces hay que ver de qué ley se trata. Es decir, a qué es lo que se está afectando. Pues aquí lo que está diciendo, por eso decir 305, es una ley penal en blanco. Describe perfectamente bien la pena, pero no describe cuál es la comisión del delito. Hay que buscarla en una ley dependiendo a cuál se refiere. El 306 es otra cosa. Hay una ley penal especial, se refiere a siembra y cultivo de plantas productoras de sustancias estupefacientes. Esto, pues, obviamente, igual que el tráfico ilegal de fármacos del 307, pues hay una ley especial de narcoactividad que regula, pues, todo esto. Eso, pues, lo veremos en Derecho Penal 3. Pues, antes de que existiera esta ley especial de narcoactividad, es una ley penal especial, todo esto, pues el tráfico tráfico de drogas se refería por el 307, y es lo que les comentaba en alguna oportunidad. Vean ustedes, lo leemos solo para que ustedes puedan analizarlo. Cómo estaba antes. Dice, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 500 a 5,000 quetzales. 1. Quien ilegalmente introdujere al país fármacos, drogas o estupefacientes. 2. Quien sin estar autorizado vendiera, entregara, transportara, suministrar fármacos, drogas o estupefacientes. 3. Quien sin estar autorizado retuviera y guardara en cualquier forma, conserve en su poder fármacos, drogas o estupefacientes. La pregunta acá era, muy bien, antes de la emisión de la ley penal especial, hace unos 20 años, por ejemplo, era común que los juzgados de paz, los jueces de paz penal encontraran los días lunes una cantidad de partes de policía, y en donde ponían a disposición en las detenciones de la zona 18, por ejemplo. Me acuerdo yo a fulano de tal, porque lo encontraron el día sábado, el día viernes o el día domingo, fumándose un cigarro de marihuana. Y muchas veces les decía yo, son de broma, pero no era broma, que decía que encontraron a fulano de tal en inmediaciones de un lugar conocido como Iglú, en la ciudad universitaria, fumándose un cigarro de marihuana, y capturaban al muchacho. El parte lo hacían en esa forma e incluso engrapaban la colilla que le habían, de la chenca esta de la marihuana, al parte. ¿Y qué hacía el juez? Entonces, la discusión era que el juez venía y decía, según el 307, tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Ahora, si ustedes analizan el 307, les decía yo, y esto se los enseñé en Derecho Penal 1, cuando hablamos de la interpretación de la ley penal, es decir, vean ustedes si cuando se editó el Código Penal año 73, lo que estaba de moda era la marihuana. ¿Cómo es posible que al legislador se le olvidó el término, el verbo fumar? No dice quién fumare. Habla de verbos tan complicados como
introducir, vender, entregar, transportar, suministrar. ¿Será que al legislador se le olvidó el verbo fumar marihuana? ¿Se le olvidó o no lo quiso castigar? Esa era la gran discusión. Y entonces, cuando los jueces aplicaban este 307, nosotros hacíamos un análisis crítico, porque creíamos que lo que estaba haciendo el juez era una interpretación extensiva de la ley, pero prácticamente cayendo en analogía, y eso es ilegal. ¿Y por qué lo hacían? Porque el 307 dice tráfico ilegal de fármacos, drogas, estupefacientes, y en el número 3 dice, quien sin estar autorizado retuviere o guardare en cualquier forma en su poder. Entonces los jueces decían, mire, el que está fumando está reteniendo y en cualquier forma está conservando en su poder. Pero eso era muy jalado, pues. O sea, no. Y si hacíamos un análisis de la exposición de motivos del código, de quien lo presentó un eminente profesor de Derecho Penal de nuestra Facultad de Derecho en la San Carlos, don Gonzalo Menéndez de la Riva, profesor de Derecho Penal, fue el que creó el proyecto. Obviamente él estaba entendiendo para aquel entonces que el pobre diablo que fumaba marihuana no era un victimario, no era delincuente. Al contrario, ese es víctima, es sujeto pasivo de otro, pues. Es un pobre diablo, marihuano, drogadicto. ¿Ah? Y entonces la discusión era fuerte. Les comento esto porque se los comenté cuando hablamos de la interpretación de la ley penal, pero vean, ahí está. Esto pues ha quedado superado con la ley especial del narcotráfico. Entonces esto no se aplica, hoy se aplica la ley penal especial siempre. Y ahí está claramente pues que obviamente se castiga de manera muy leve a quien posee o fuma marihuana. Es decir, la discusión es fuerte en las legislaciones penales. En muchos estados de Estados Unidos y algunos países, pues incluso han liberado el consumo para efectos recreativos, entendiendo, según los expertos dicen, que es más dañino el alcohol, por ejemplo, que la misma marihuana. Entonces, por eso es que, aparte de que el hecho de ser prohibido es lo que realmente promueve el tráfico, la venta, pues cara de este tipo de drogas. Pero en todo caso, creo que Guatemala tiene una buena ley penal especial, ya moderna, y entonces ya no hablamos ahora del 306, del 307. Solo se los comentaba para que ustedes puedan advertir lo que les dije en Derecho Penal 1. Es decir, cómo en un momento determinado la interpretación extensiva de la ley que nos llega a la analogía es prohibida. Es prohibida por el artículo 1, que es el principio de legalidad, y el artículo 7, la exclusión de analogía. Pero pues esto era antes de que se creara una ley penal especial. Muy bien, ahí ustedes van a ver otros tipos de artículos que hay, como la introducción, pues la 311 es una ley penal en blanco, que toda la facilitación y el uso de estupefacientes, la inducción, el uso de estupefacientes, eso ya está en la ley penal especial, ya lo vamos a ver más adelante, pues que ya no lo tocamos acá. Pero el 311 sí está, inhumaciones y exhumaciones. Es otra ley penal en blanco, oigan lo que dice. Quien practicare inhumación, exhumación o traslado de un cadáver o restos humanos contraviniendo las disposiciones sanitarias correspondientes, será sancionado con prisión de 1 mes a 6 meses y multa de 50 a 300 quetzales.
ven, es una multa muy bajita, pues obviamente esta es un tipo penal que está desde el año 73, ¿no? Pero es una ley penal en blanco. ¿Por qué? Porque habla de la inhumación y exhumación de cadáveres. Dice que el que practique la inhumación o la exhumación o el traslado de un cadáver contraviniendo las disposiciones sanitarias, pero no dice cuáles. ¿Qué es lo que no debe hacerse? Hay una ley especial en la ley sanitaria, la ley de sanidad, donde dice cuánto tiempo debe haber pasado pues, para llevar a cabo una exhumación de un cadáver, dependiendo si está enterrado a flor de tierra, de suelo, o está en un nicho, pues hay una ley específica. Entonces la ley hay que ir a analizarla y quien haga la extracción de un cadáver o la inhumación sin observar este tipo de leyes penales especiales, comete delito de inhumación o exhumaciones ilegales. Entonces aquí lo único que veamos que es una ley penal en blanco. El 312 habla de delitos culposos. Si los hechos comprendidos en los artículos 301, que es propagación de enfermedad, 302, el envenenamiento de agua, 303, elaboración peligrosa de alimentos, 304, expedición irregular de medicamentos. Dice, si los hechos comprendidos en este tipo de delitos se hubieran cometido culposamente, quiere decir actuando legalmente, por imprudencia, por impericia, o por negligencia, será sancionado con pena del delito corresponda, rebajada en 2/3 partes, porque es una conducta culposa. O sea, eso nos demuestra que todos, como se los explicaba, todos estos tipos penales son eminentemente dolosos. Debe haber, pues, plena voluntad y conciencia de parte del sujeto activo. La verdad es que si ustedes se dan cuenta, estas figuras delictivas pues son importantes, llaman la atención, propagación de enfermedades, todo lo que se refiere a la cuestión de producción, venta de medicamentos, etcétera, etcétera. No sé, no podemos decir si se dan o no se dan, si hay o no este tipo de conductas en nuestro medio de cultura social. Sin embargo, en los tribunales la incidencia es casi de cero. O sea, afortunadamente, digo yo, ojalá no se den, pues no, eso no quiere decir pues que no se pueda llevar un caso de esta naturaleza a los tribunales. Ya les comenté de uno que acaba de suceder pues por extracción de un órgano, de un riñón, ¿no? Pero que precisamente no era ni siquiera esto porque fue culposo. Pero son casos muy raros, ¿no? Estos delitos, tal vez lo más importante, como les dije, es que son delitos de peligro, que no necesitan que causen un daño muchas veces en la colectividad. Basta con que se realice una conducta, en este caso como alterar alimentos, envenenar aguas, alterar medicinas, falsificar su etiqueta, hacerlo pasar por, por medicamento original cuando no lo es lo que finalmente pues, se está castigando por ser un delito de peligro. Con esto estamos finalizando prácticamente el 90% de nuestro programa. Estamos listos para nuestro segundo examen parcial. Terminado el examen segundo parcial, inmediatamente pues principiamos a tratar los delitos que atentan contra la fe pública y el patrimonio nacional. Para los que les gusta de ustedes leer anticipadamente y se motivan con estas clases, que les agradezco bastante, me han enviado pues algunas comunicaciones de gente que siempre ha estado muy motivada y que se motiva al oír la clase para ser abogado, pues
penalista. Qué bueno. Les quiero comentar que estos delitos contra la fe pública, me estoy adelantando, eso es lo que vamos a ver ya para finalizar el programa después del segundo parcial, son delitos de particular importancia, especialmente para nosotros los abogados y notarios, y para ustedes pues que van a ser abogados y notarios, no tanto como abogados, sino como notarios. Pues yo les comentaba en alguna oportunidad, hoy les reitero que, y es para que ustedes pues tomen le tomen más importancia. Esta es una carrera, nuestra carrera es una carrera privilegiada, mayormente en Guatemala. Una carrera muy privilegiada porque después de los 5 años pues lectivos, pues y lo que se tarden en hacer sus privados y su tesis, nosotros recibimos un grado académico. Es el de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, grado académico. Pero recibimos 2 títulos profesionales que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Cuáles son? Uno es de abogado y otro es de notario. Y les comento esto, pues les hago la reflexión para que ustedes estén con plena conciencia de esto, porque la gente, pues, en la calle habla de los abogados, licenciados, y luego habla cuestiones como que te vas a casar, sí, ¿qué abogado te va a casar? Los abogados no casan, pues, nada tienen que ver. Los que autorizan matrimonio son los notarios. ¿Vas a vender tu casa o tu carro? Sí, mira, ¿con qué abogado vamos? ¿Qué tienen que ver los abogados? Nada. Los abogados no tienen nada que ver. Son los notarios. Lo que pasa es que nosotros tenemos el privilegio de tener 2 profesiones. Pero si vamos a algunos otros países en Latinoamérica, por ejemplo, pues no es así. Vamos aquí a Argentina, si ustedes quieren. Salen eminentes abogados, pero no tiene nada que ver con notariado. El notariado es otra profesión diferente. ¿Mm? Es totalmente diferente. México, por ejemplo. Entonces acá es un privilegio que nosotros tengamos las profesiones de abogado y notario juntas. Es como que tuviéramos 2 profesiones, que son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces por eso decía que es un privilegio. Y tanto es así, les comentaba, pues, que cuando nosotros vamos al extranjero, ustedes algún día lo van a experimentar, a un congreso internacional y uno se inscribe, le preguntan a uno su grado académico, y les digo el grado académico porque la gente aquí piensa que los licenciados son abogados y que los médicos son doctores. No, esos son grados académicos diferentes. Digamos, lo primero que se le dan a uno en la facultad es la licenciatura como grado académico. Pero si usted sigue estudiando, entonces le dan el de especialista en Derecho Penal, por ejemplo. Pero si usted sigue estudiando, le dan otro grado académico de maestría en Derecho Penal. Pero si usted sigue estudiando, entonces le dan el grado académico de doctorado. El grado de doctorado es el más alto, pues, que se lo puede hacer uno acá o en el extranjero, como algunos lo hemos hecho. Pero son grados académicos, ¿verdad? Que tienen todas las profesiones. Los médicos, los ingenieros, pues todos tienen grados académicos. Eh, Acá, pues la gente confunde. Al licenciado piensa que son solo los abogados, ¿no? Y la licenciatura es un académico. Pero acá me refería a que tenemos 2 profesiones. La abogacía, abogado, que no tiene nada que ver con el notariado. O sea, como notarios, ¿qué somos? Según el Código Penal, en su parte oficial, como notarios tenemos la calidad de funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque
actuamos en nombre del Estado de Guatemala. Y en nombre del Estado de Guatemala autorizamos actos y contratos que solo corresponde autorizarlos al Estado. Y el Estado nos ha dado ese espaldarazo jurídico como notarios, no como abogados. ¿Para qué? Para que podamos autorizar matrimonios, por ejemplo. Para que podamos autorizar contratos de compraventa, etc. Ahora, esa es obviamente una facultad que se tiene, pero para ello, ¿qué ha hecho el Estado? ¿Qué hace el Estado de Guatemala? A los notarios nos da fe pública, fe pública. Y ahorita vamos a ver nosotros delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Por eso les decía que es muy importantísimo para nosotros ver esto, para nosotros, porque nosotros tenemos fe pública. ¿Y qué es lo que ataca la fe pública? Es la falsedad. La falsedad. Entonces, todo lo que se hace de manera falsa ataca a la fe pública notarial. Y eso es bien y muy delicado. Bueno, sin querer ya inicié la próxima clase, que es el final de nuestro programa. Ya con esta introducción, pues era para motivarlos a ustedes, pues que empiecen a leer. Así es que estamos muy bien, espero que ustedes les vaya muy bien en su segundo parcial. Inmediatamente entramos ya a la parte final, pues sí, esperamos con seguridad tener un par de semanas, pues después para que nuestros amigos que me apoyan en esto nos ayuden con algunos laboratorios y todo para que ustedes estén bien. Pasen feliz tarde, que estén muy bien, se cuidan. Gracias, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Feliz tarde. Una buena tarde. Gracias.